Te preguntas por qué la guerra en este país, el por qué a diario explotan nuestros hermanos en pedazos en el campo de batalla, el por qué nuestras mujeres entierran a sus hijos mientras otras los alimentan para esta guerra. Bienvenida y bienvenido a esta conferencia. Desde UCEA le damos la bienvenida a Tai, que ha tenido la gentileza de venir. Es todo un honor para nosotros que esté aquí. Y bueno, esta conferencia va a constar de varias partes. En primer lugar, pues haré una breve presentación de Tai, luego ella profundizará más en quién es y su experiencia. Hablará también de su organización y bueno, todas las experiencias que ha tenido como mediadora y feminista en su país. Y bueno, pues la segunda parte constará de un debate en el que recibiremos vuestras preguntas a través del chat que podéis encontrar en la parte baja de la pantalla. Y bueno, pues estáis simplemente pues irá respondiendo y si se da un debate, pues bienvenido. Pues sin más preámbulo, reitero nuestro agradecimiento a Tai. De verdad ha sido un regalo que vengas y que compartas con nosotros y nosotras tus experiencias que son muy intensas. Pues Tai desde siempre ha tenido un activismo social, desde sus estudios de secundaria ya empezó trabajando en un movimiento estudiantil y luego también continuó y ha continuado durante toda su vida militando en diferentes situaciones, en el CEMAU, ha estado defendiendo los derechos de las mujeres, ha estado, bueno, las experiencias más desgarradoras de su vida yo prefiero que las cuente ella, ha trabajado con las víctimas del conflicto en Colombia, está vinculada al movimiento social de las mujeres, ha estado en numerosas mesas de negociaciones y ha dado voz al feminismo en su país en las negociaciones de paz. En fin, ha tenido un trabajo social y activista muy extenso y por el que de alguna manera también está hoy aquí. Entonces, pues aquí que nos cuente ella con más detalle y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Manuela, gracias a todos ustedes, las compañeras de acá de este espacio organizativo, como es usted, y a los compañeros que han tenido a bien darme esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes y con todos los que nos están escuchando y viendo por redes sociales. Voy a conversar quién es Thaís, qué hace Thaís y por qué Thaís está en España. Thaís es la cuarta de 8 hermanos. Mujer colombiana, nací en el centro del Cesar. Soy del Gran Caribe colombiano, de una bella tierra como es el Cesar, que por tradición era agrícola y ganadera. Y digo era porque ya eso no se está dando debido a un sinnúmero de situaciones, entre otras la explotación minera y los monocultivos que se están llevando a cabo allá, que es lo que ha traído como consecuencia desarraigo de poblaciones enteras y una descompensación social que existe en la región. Thaís fue y ha sido lideresa social en toda su vida. Primero estuve secundaria, lo que acá para ustedes son los institutos, ¿verdad? Estuve como líder estudiantil y luego ya en la Universidad de Pamplona, que es así se llama una ciudad en norte de Santander, una región en Colombia. Y estudié allá licenciatura en comercio y me hice profesional allá. Soy licenciada en comercio de profesión, soy docente administrativa. Ya siendo profesional retorno a mi tierra, porque lo que uno sueña es
poder compartir, transmitir y ayudar a la formación de otros en esa transferencia de saberes. Ya estando en la región, me vinculo nuevamente con el movimiento social y popular, desde todo el compromiso que he tenido en la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres. Estando allá, trabajando en el SENA, que es una entidad de formación para el trabajo, ya, en el año 2001 tuvimos una fuerte y marcada experiencia en mi familia, como lo ha tenido muchas familias en el departamento del Cesar, con dos situaciones muy puntuales. Un hermano que, siendo sindicalista, por el simple hecho de defender las causas laborales y sociales de la región, del sector minero donde estaba vinculado, sufrió fuertes amenazas que le obligó a irse del país. Y luego el asesinato de uno de mis hermanos menores, ¿ya? Activista también desde el movimiento estudiantil universitario, y luego vivía en Curumaní. En ese orden de ideas, en el 2001, a la familia de Thaís y a Thaís la vida le cambió, porque lo que menos pensábamos era tener un desarraigo de la región donde estábamos, y era tener que salir de un desplazamiento interno hacia otra región del país. Así como lo vivió mi familia, lo han vivido miles y millones de familias en Colombia. Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento interno, ¿ya? En consecuencia del conflicto que vivimos allá. Tenemos 10 millones de desplazados internamente en Colombia, sin contar los más de 6 millones que han tenido que salir del país. Esto lo digo para que vayan haciendo una idea, un análisis de cómo es las complejidades de este conflicto interno en Colombia. Perdón un momento que te interrumpa. Están pidiendo que te baje la mascarilla, que se te entienda mejor. Ok. Bueno, estando, ya les contaba que estando con esa situación que asesinan a mi hermano, yo me voy a Bogotá a seguir. Allá me vinculo con el movimiento social y popular en defensa de las causas del desplazamiento, a defender a los desplazados internos de Colombia. Organizamos valga la redundancia, un espacio, un colectivo de trabajo que se llama Asociación de Ayuda Solidaria Andas, en donde a mí me eligen como vicepresidenta y otro compañero también de la región como presidente. Empezamos a hacer ese trabajo, ayudar a los desplazados allá en Bogotá, con otros colectivos sociales. Ya estando ahí, transcurren muchos años en Bogotá, en ese activismo, con varias compañeras empezamos a trabajarle a una colectividad en defensa de los derechos de las mujeres también, visionando lo que sería Asonan. Asonan nace como un colectivo primero. Ya a partir del 2011 es que se formaliza mediante un registro en Cámara de Comercio para darle como la vida jurídica, pero Asonan ya veníamos pensándonos y actuando de manera colectiva y en sinergia con el movimiento social y popular, en especial la defensa de los derechos de las mujeres. Cuando se firma en el 2005 una dejación de armas de los grupos paramilitares, que eran los que habían ocasionado las mayores aberraciones en el marco del conflicto en Colombia. No estoy con esto excluyendo que el conflicto llevaba muchos años, más de 50 años, ¿verdad? Porque había unas guerrillas. De hecho, Colombia tenía la guerrilla más antigua, que era la FARC, y otras insurgencias como el M-19, el EPL y el ELN. Pero este tema, este fenómeno del paramilitarismo, sale como una propuesta para supuestamente aliviar el conflicto en Colombia. Nosotros decíamos, salió peor la cura que la propia enfermedad, porque decían que la enfermedad era la guerrilla. Y resulta que las aberraciones más grandes las hizo este grupo al margen e ilegal que nació en Colombia. En ese orden de ideas, en el gobierno
de un señor que prefiero no nombrar, que era presidente en ese momento, él hace un acuerdo con ellos. Y nosotros decimos que es el acuerdo del yo con yo, porque a la final ellos fueron los que permitieron que nacieran ese tipo de grupos, ese grupo especialmente. Cuando se firma esa dejación de armas con ese grupo, en 2005, se visiona y hay una esperanza de que de pronto se baja la persecución a líderes y lideresas. Y bueno, efectivamente se veía una esperanza en la región. Eso nos indicó a muchas personas que estábamos fuera de las diferentes regiones como el sueño de retornar a la tierra de donde habíamos salido. Estoy hablando que yo estaba en Bogotá y luego en el 2009, ya 4 años después de haberse suscrito ese acuerdo con este grupo paramilitar, yo decido retornar a mi región. Cuando retorno a mi región en el 2009, me vinculo nuevamente con el movimiento allá también social y popular de mujeres y logramos organizar varios colectivos de trabajo en torno a la defensa de la tierra, en torno a las denuncias por la violación de los derechos humanos y en torno a algo muy doloroso, porque tengo que reconocerlo. Vengo de una región donde la misoginia, el patriarcado y el machismo es el pan de cada día. Abrir ese espacio a las mujeres en la costa caribe es fuerte, es una lucha constante porque es una visión y un arraigo patriarcal, machista. Entonces a la mujer se le cosifica, se le ve como una cosa más dentro de todo lo que hay allá. Entonces, en ese orden de ideas, la apuesta nuestra es formar a nuestras mujeres en torno a la lucha diaria, a la reivindicación de sus derechos y a la defensa de sus derechos y a la denuncia cuando son objeto de cualquier tipo de amenaza y de violación. Eso es lo que hacemos allá. En ese orden, pues, en el 2012, finales del 2011, se empiezan a rumorar dentro del movimiento social y popular, y eso fue por medios también, todos los acercamientos que se venían suscitando en ese momento con el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de la FARC. Y resurge ese sueño también de que se sentaran, que la vía negociada tenía que ser la salida política para la culminación de un conflicto de más de 50 años en Colombia. Las mujeres hicimos la disidencia. Se llevaron a cabo mesas regionales en diferentes partes del país. En la costa caribe nosotros lideramos varias mesas de encuentros, de propuestas de las mujeres, porque si hay algo bien claro, las mayores afectadas en el conflicto interno en Colombia fuimos las mujeres. Fuimos las mujeres que tuvieron que cargar con sus hijos, que tuvieron que abandonar los campos donde vivían, sus fincas, sus parcelas, sus veredas, y salir con sus hijos a engrosar los cordones de miseria en las ciudades. Las mujeres perdieron sus hermanos, las mujeres perdieron sus esposos, perdieron sus hijos, perdieron sus familias. Está comprobado que el 53.5% de la afectación del conflicto interno en Colombia lo tuvieron las mujeres. En ese orden de ideas, cuando se empiezan esos diálogos entre la extinta guerrilla de la FARC y el gobierno de Colombia, en ese momento era Juan Manuel Santos, luego de un año de estar ese avance en esos diálogos, hicimos llegar la propuesta a La Habana de que tenía que haber una perspectiva de género y un enfoque de género, especialmente en el marco de esos acuerdos de paz. Y justo habían terminado de negociar el primer punto, que era el punto de reforma rural integral. Y se da la aceptación de que hubiesen mujeres negociando y que se tuviera en cuenta la perspectiva y definir ese enfoque de género en esos acuerdos.
Eso lo hicimos las mujeres del movimiento social y popular en Colombia, con especial atención mi organización que es ASONAN. Se llama así, Asociación Nacional de Mujeres Colombianas, y tuvimos esa apuesta y esa mística y ese compromiso de hacer la propuesta en esos diálogos para que se tuviera en cuenta el enfoque de género. Luego de toda esa incidencia que se hizo en la mesa de negociación en La Habana, se inserta ese enfoque de género en cada uno de los puntos. En Colombia, en los acuerdos se negociaron 5 puntos, porque el 6º punto es de la implementación. Se negociaron 5 puntos, ¿y cuáles son? Reforma rural integral, que decimos nosotros, y es así, fue lo que originó el conflicto en Colombia. En Colombia se origina el conflicto por la tenencia y el control territorial. Tenencia de la tierra y control territorial. Segundo punto, participación política. Tercer punto, dejación de armas. Cuarto punto, cultivos de uso ilícito. Quinto punto, el de víctimas. Y el sexto, que ya son todos mecanismos de implementación. En el primer punto, que es de reforma rural integral, se plantearon muchas cosas, como fue la formalización de la tierra, entregar tierras a las personas que tuviesen vocación agrícola, ¿ya? Pero que no tuvieran tierra. Se plantea también en los acuerdos restituirles las tierras a las personas que habían salido desplazadas. Es decir, que si usted se fue desplazada para Bogotá y dejó sus tierras en el Cesar, es un compromiso de Colombia, en el marco de los acuerdos, decirle, venga, el gobierno le acompaña para que usted recupere el terreno que usted perdió. Todo eso quedó ahí planteado en los acuerdos, ¿verdad? Y lo que pedíamos también era que en ese orden de ideas se tuviera la atención preferente a las mujeres, porque muchas de las mujeres que perdieron las tierras al día de hoy en Colombia no le han sido restituidas. Simple y llanamente, ¿por qué? Y ahí es donde cobra vigencia lo que les he dicho anteriormente, el tema del machismo y el patriarcado. Todavía en mi región hay mujeres que los bienes no están a nombre de ellas, y mucho menos si son las tierras. Todavía están a nombre de sus compañeros o sus esposos. ¿Ya? Entonces, por el simple hecho de que como no estaban a nombre de ellas, entonces ¿a quién la van a entregar? Y por ahí hay se dan un sinnúmero de situaciones. Entonces, eso quedó en el acuerdo, en el primer punto. Tratar de solucionar eso. En el segundo punto, que de participación política, se definieron unas curules para la extinta guerrilla de la FARC, porque si algo es muy cierto, a esa guerrilla se le reconoció su estatus político. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que surge a raíz de ¿qué? De que hubo una desatención del Estado que de alguna manera obligó a muchos pueblos a organizarse frente a la insurgencia, ¿ya? De manera armada. Entonces se le da ese estatus político y por ende la guerrilla, en medio de esa negociación, lo que se logra es que tengan unas curules por 2 periodos, nada más, 2 periodos. ¿Qué son las curules? Son unos espacios en el Congreso de la República. Entonces ellos van a tener 5 senadores por 2 periodos y 5 representantes a la Cámara por 2 periodos. Ya se les acaba de cumplir un periodo. Ahora viene el segundo periodo, que es el que inicia el otro año. Eso en cuanto a la participación política. Y también que se mirara todo un sistema de participación para las mujeres. Para las mujeres. Nosotros en Colombia tenemos, en el año 57 fue que se aprobó el derecho a votar las mujeres. Y no eran todas las mujeres, solo las que tuvieran título profesional, las que pertenecieran a ciertos estratos sociales. O sea, porque además en Colombia nosotros nos clasifican por estratos sociales.
¿ya? O sea que hay personas en Colombia de primer, segundo, tercer y cuarto nivel. Que no debe ser así. Que no debe ser así, ¿cierto? Ahí hay un principio flagrante de violación a derechos. O sea, el hecho de que nos clasifiquen ya nos están violando un derecho. Entonces, eso queda plasmado también en el tema de la participación política, que haya más participación para las mujeres, que haya un sistema de paridad, de cremallera, en fin. En el tercer punto, que es el punto de la dejación de armas. A ver, estoy explicando cada uno de los puntos de acuerdo un poco para después explicarle otras cosas. En el tercer punto, que es la dejación de armas, es donde las mujeres decidimos en el territorio acompañar, a verificar, a mirar, porque era una situación muy particular. La guerrilla más antigua del mundo, especialmente de América Latina, entregando sus armas, eso no se podía creer, ¿cierto? Y generó muchas expectativas. Y nosotros que teníamos allí, muy cerca, los espacios donde estaban confinados ellos, la extinta guerrilla de la FARC, porque se definieron varios puntos y nosotros en Valledupar teníamos a 40 minutos la zona veredal donde iban a estar uno de los frentes que estaba en la costa atlántica. Entonces teníamos la oportunidad de ver eso. Decidimos acompañar del movimiento de mujeres, acompañar a verificar que realmente entregaron. Y sí, la guerrilla entregó sus armas, o sea, con esa parte cumplieron. Con el acompañamiento internacional, como fue la FEBIN, fue la ONU, en fin, fueron varios a entregar, a verificar que esta guerrilla entregara sus armas. Son de los puntos que el tercer punto es específico y era el tema de la dejación de armas. Para esa dejación de armas se constituyó un mecanismo de monitoreo y verificación que estaba constituido por sociedad civil, cooperación internacional, agentes internacionales y delegados del gobierno y delegados de la misma guerrilla que iba a entregar las armas. A eso se le llamó mecanismo de monitoreo y verificación. En el cuarto punto ya, que es el cultivo de uso ilícito, hay que decirlo, en Colombia hay ciertas regiones donde tradicional y ancestralmente, históricamente, la gente ha vivido de la hoja de la coca, pero no porque sean narcotraficantes. Que hay que tener bien claro. O sea, una cosa es que usted cultive la coca para un menester doméstico y tradicional, y otra cosa es que lleguen otros actores, otras personas con químicos, a hacerle transformación a esa coca para el alcaloide. Son dos cosas distintas. Entonces, en el acuerdo lo que se busca es que haya una sustitución de ese cultivo de uso ilícito por un cultivo de pan coger, por un cultivo de que la gente pueda vivir de ello. Es decir, que esas poblaciones que tradicionalmente, ancestralmente vivían de la hoja de la coca, dejaran de sembrar la coca y sembraran otros productos. En el acuerdo no se habla de erradicación, se habla de sustitución. ¿Y qué está haciendo hoy el gobierno de Colombia? Erradicando, mas no está sustituyendo. Son dos cosas distintas. ¿Y cómo están erradicando? A sangre y fuego. Por eso hoy muchas personas, miles de personas están saliendo nuevamente despavoridas de los campos, sobre todo en el suroccidente de Colombia, como es en el Valle del Cauca y en el Cauca mismo, en Popayán, donde más se ve este tipo de cultivos. Hay familias enteras que están saliendo porque esos grupos que se están peleando el control territorial ahora, que había dejado la FARC, y ahí cultivan, entonces hay ahorita una confrontación entre esos grupos. Quiero decir con esto que el gobierno no está cumpliendo.
Duele decirlo, los colombianos soñamos con una paz. Yo soy de una generación que nació en el medio de la guerra, porque esta guerra históricamente lleva muchos años, pero cronológicamente nos han puntualizado de que se inicia en el 48 cuando matan a un gran líder que fue Jorge Eliezer Gaitán. Y mucha gente decide irse a tomar las armas porque no había otra vía sino la lucha armada. ¿Cierto? Y ahí nace, como todo, a lo que le llaman en Colombia la época de la violencia. Entonces, nosotros muchos nacimos en medio de la guerra y no queremos seguir la guerra. Añoramos con un país con oportunidades para todos y para todas. Queremos dejarle a nuestros nietos, porque ni siquiera a nuestros hijos vivieron y han vivido, nacieron en medio de la guerra y han vivido con el flagelo de la guerra. Yo tuve una sola hija y con mi hija me tocó salir desplazada de mi región y mi hija también es una afectada del conflicto, ¿cierto? Entonces uno lo que espera es que ojalá los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos logren ver un país con oportunidades para todos, con posibilidades de algo tan fundamental como es la salud y la educación, que en Colombia sigue siendo un privilegio de pocos. Un privilegio, porque educación de calidad no hay. Oportunidad de salud para la gente no hay. La salud está totalmente privatizada en Colombia, como está privatizada muchas cosas. Entonces uno lo que dice es, este tema de la paz no es más que haya oportunidad, porque cuando hay comida, cuando hay salud, cuando hay educación, yo creo que la gente ve las cosas de otra manera. Para nosotros, eso es la paz, oportunidad y una vida digna, una vida de bienestar para el pueblo colombiano. Pero el gobierno está mirando la paz desde otra perspectiva. Está incumpliendo la paz. Está haciendo triza unos acuerdos. Está desconociendo un compromiso que se hizo, ojo, con acompañamiento internacional además, con esa esperanza que tiene el pueblo de que se desmovilizara esa guerrilla para que no surgieran otros grupos, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando ahorita en Colombia? Se firmó el acuerdo con la guerrilla, pero hay una reconfiguración del conflicto. El sueño de la paz sigue esquivo para muchos colombianos y colombianas. Sigue esquivo. Quienes les apostamos a acompañar el acuerdo de paz, estamos siendo amenazados, hostigados, señalados de lo que no somos. Simple y llanamente por acompañar a unos excombatientes que creyeron que ya la vía armada no era la posibilidad, que la posibilidad era un tránsito, la reincorporación en la vida civil y política. Y por nosotros acompañar esos tipos de procesos, muchas de líderes y lideresas están siendo asesinados, están siendo amenazados, están siendo señalados y han tenido que salir del país por diferentes situaciones. Entonces, es complejo hablar de la paz de nuestro país. Y es complejo soñarse con un país con justicia social y oportunidad para todos porque persiste esa brecha de desigualdad. Nosotros ahora ni siquiera la pandemia ha aplacado como ese afán del gobierno de llenarse sus bolsillos. Nosotros en este tema ahorita de la pandemia, la gente la confinaron y mucha gente murió, más que por la pandemia, murió por la desatención del Estado, por física hambre, niños, y eso es lo que ha llevado a que el pueblo salga a las calles. A nosotros en medio de la pandemia pensaban aprobarnos una reforma tributaria donde lo que se pretendía era fortalecer el sistema financiero de Colombia a costilla del bolsillo de los colombianos de a pie. Eso fue el detonante que hizo que muchos hombres y mujeres saliéramos a las calles a protestar. ¿Y qué hubo como consecuencia de eso? 75 asesinatos.
Les estoy hablando nada más de este año. Les voy a dar cifras solo de este año para no remontarme a cosas que eso a cualquiera le para el pelo. Mire, 75 asesinatos en el marco de la huelga, de la protesta que se dio este año, del mes de abril al mes de junio. 88 jóvenes que le sacaron sus ojos, víctimas oculares. O sea, jóvenes que perdieron los ojos porque les disparaban unas balas de goma, ¿ya? Para reprimir la protesta social. ¿Quiénes hacen esto? Un organismo dentro de la policía que se llama el SMAT. Son policías, pero es un organismo especializado dentro de la policía que los utilizan para reprimir la protesta social. 28 mujeres que fueron violadas en los centros de la policía. Mujeres que estaban en la protesta y fueron sacadas de la protesta, ¿ya? Y llevadas a esos centros y fueron violadas. 28. 1.832 detenciones arbitrarias. Es decir, sacan de la protesta, te meten allá en los centros de la policía sin ninguna justificación, simplemente porque tú estabas protestando. ¿Pero qué hiciste? O sea, la protesta no puede seguir siendo criminalizada, ¿verdad? Tú tienes derecho a expresarte. Constitucionalmente nosotros tenemos la Constitución de Colombia, en el papel dice que tenemos derecho a la protesta social. Luego no tienen por qué reprimirnos, ni matarnos, ni ese tipo de cosas. Eso pasó en Colombia. Y sigue pasando en Colombia. Ahorita lo último que está pasando es que esos jóvenes, porque además, quienes lideraron con mayor fervor la protesta, la última huelga que se hizo fueron los jóvenes. Los jóvenes dicen, perdimos todo, nos quitaron todas, tanto que nos quitaron el miedo. Porque es que los jóvenes no tienen posibilidades ni de estudio, ni de salud, ni mucho menos laboral. ¿Ya? Entonces se volcaron y fueron los que frentearon, como dicen popularmente en Colombia, y fueron los que organizaron las primeras líneas. Jóvenes con sus mamás, ahí juega otro papel importante la mujer. Las mamás acompañando a esos jóvenes de la primera línea en la protesta social. Eso lo hicieron en Cali, lo hicieron en Bogotá, lo hicieron en varias partes de Colombia. Entonces, el conflicto nuestro es complejo, pero obedece simple y llanamente a la brecha de desigualdad social que tenemos en el país. Y muchos y muchas hemos tenido que salir a respirar un poco para mirar, para visibilizar lo que está pasando en el país, para contarle a la comunidad internacional que se firmó un acuerdo de paz, pero que se está incumpliendo y que lo que está recibiendo el pueblo colombiano es represión y muerte, hostigamiento y persecución. Y digo que muchos salimos porque algunos están exiliados, otros estamos de paso mediante programas de acogida, como en mi caso, un poco para conocer y dar a conocer la situación del país. Pero nos llamó mucho, poderosamente la atención que aquí, el Estado español, no sé si es que no lo sabían o no lo saben, o pecaron por ingenuo, no sé cómo llamar eso, pero aquí se celebró una feria del libro, el país invitado fue Colombia, y el presidente que condecoraron fue mi presidente, el presidente de Colombia, que está matando a sus propios connacionales. Esas cifras que les acabo de dar son las cifras oficiales, pero nosotros que estamos en el movimiento social y popular sabemos que hay más desaparecidos, jóvenes que aún no aparecen, jóvenes que fueron enterrados como NN, jóvenes que sus cabezas aparecieron metidas en bolsas de basura en los parques de Colombia, sobre todo en el suroccidente como fue en Cali, jóvenes que aparecieron en los ríos, sus cuerpos mutilados, tirados. Y que aquí el Estado español condecore a un presidente que permitió que eso pasara en su país, es para llamar poderosamente a la reflexión.
Nosotros fuimos en ese momento a Madrid a pedir el espacio donde se estaba celebrando la Feria del Libro para decir lo que estaba pasando en Colombia. No fue posible, pero bueno, lo condecoraron. Después nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo era un blindaje comercial, un blindaje de un acuerdo comercial de 600 empresas que están explotando nuestros recursos en Colombia. Y sumado a eso, un blindaje, porque este es el país que más armas le vende al Estado colombiano. Es decir, con las armas que le vende España están matando a mi pueblo. Y eso es bueno que lo sepan. Muy seguramente las noticias llegan acá fraccionadas, fracturadas, o no llegan, o no sé qué pasa, porque entendemos también que están cooptados muchos medios de comunicación, porque hacen parte de ese andamiaje y estrategia financiera y de contubernios entre ellos, ¿verdad? Para ayudarse. Pero eso pasó en Colombia y eso pasó aquí en España cuando condecoraron a un presidente que para nosotros es ilegítimo, porque se demostró que perdió las elecciones, que ganó unas elecciones con trampa, pero bueno, ahí está. Ya va a entregar ahorita su mandato y lo que soñamos los colombianos es que la comunidad internacional, por eso estamos por acá, para establecer ese relacionamiento internacionalista, ese hermanamiento internacionalista con todos ustedes, con todas las organizaciones que están en estas esferas del mundo, para que sepan que allá está un pueblo que resiste, que allá está un pueblo que creyó en una paz estable, duradera, con justicia social, pero que sigue siendo un sueño esquivo para nosotros. Simple y llanamente por intereses de unos pocos de seguir con el negocio de la guerra. De seguir con el negocio de la guerra. Y el negocio de la guerra sigue masacrando al pueblo colombiano. Y especialmente a las mujeres, porque somos nosotras las que nos toca asumir muchas cosas desde el núcleo como es la familia. Como les decía al inicio de esta conversación, somos las mujeres las que nos ha tocado ponerle el pecho a la brisa. Ya para cerrar, les voy a hablar del quinto y sexto punto del acuerdo, porque les hablé que son 5 puntos que se acordaron, el sexto es de implementación. En el quinto punto hay un tema que consideramos que es el núcleo del acuerdo y es el tema de víctimas. Dentro del tema de víctimas se establece un mecanismo de administración de justicia propio del acuerdo de paz. Y es la justicia transicional. Pero eso es lo que tiene a este gobierno y a los gobiernos anteriores un poco preocupados. Y les voy a explicar por qué. Les pido excusa, les voy a tomar un poco de agua. En ese mecanismo, como sistema, hay 3 elementos que hacen parte del sistema. Que es, primero, la Jurisdicción Especial para la Paz. Segundo, la Comisión de la Verdad. Tercero, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Cada uno tiene su autonomía, pero hacen parte del sistema. La Comisión de la Verdad lo que busca es hacer toda la narrativa del conflicto, que las personas afectadas y los que estuvieron involucrados vayan, narren, cuenten por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, dónde lo hicieron y qué fue lo que pasó. ¿Cierto? Un poco para ir estableciendo todo el tema de memoria y todo ese tipo de cosas. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que hace parte también del sistema, su función es acompañar toda esa búsqueda de las personas
que aún no aparecen en el marco del conflicto en Colombia. Pero la Jurisdicción Especial de Paz sí tiene una acción meramente jurídica y de sentencia, ¿cierto? Allá quienes van, allá van a comparecer los que fueron actores directos, en este caso la guerrilla, los que fueron coautores de muchos hechos y los terceros que estén vinculados. Ejemplo, la guerrilla se presentó y cada uno de ellos tendrá que decir qué pasó en cada una de las zonas, esos jefes de guerrilla, en cada una de las zonas donde ellos accionaban, ¿verdad? Pero el ejército de Colombia, la policía, también tendrán que ir a decir, a declarar muchas de las cosas que ellos hicieron en el marco del conflicto en Colombia. Y hago así porque ha salido un informe de la Jurisdicción Especial de Paz que desde que salió los tiene muy preocupados a muchos de ellos, sobre todo al innombrable presidente que tuvimos y al señor que está ahorita también en la presidencia. ¿Por qué? Hablan de una cifra y es 6.402 casos de falsos positivos. ¿Qué son falsos positivos? Jóvenes que tuvieron la esperanza de un trabajo, porque les decía anteriormente, ni eso tienen posibilidad los jóvenes en Colombia. Como no tenían posibilidades de trabajo, llegaron y dijeron, miren, en la otra región hay un trabajo, usted se va a ganar tanto dinero, y con ese sueño de ir a ganar algo de dinero, pasta, como le dicen ustedes acá, algo de dinero, se lo llevan para allá, y lo que hicieron fue matarlos, asesinarlos, y le colocaron prendas militares para hacerlos pasar como combatientes, como personas caídas en combate. O sea, que hubo un enfrentamiento, supuesta guerrilla con el ejército y mataron tantas personas. Eso pasó en Colombia. Y eso es algo oficial que ya lo sacó la Jurisdicción Especial para la Paz, 6.402 casos de falsos positivos. ¿Qué han dicho algunos de los militares en Colombia? Algunos han reconocido. Y eso hay que valorarlo también. Que han tenido la hidalguía de decir, porque ya las pruebas están ahí, ya que más pueden hacer, pues sí, sí lo hicimos. Y muchos se han atrevido a decir, en esas narrativas que ha hecho la Comisión de la Verdad, han atrevido a decir por qué lo hicieron. Y resulta que muchos dicen, es que recibíamos la orden del general tal, el general, la orden del presidente del momento, ¿verdad? Pero, ¿qué suscitó que sucediera en Colombia? Mire qué cosa tan macabra. Si el grupo de X sector del ejército de la región, para que me entiendan un ejemplo, aquí está el grupo del ejército en Granada, ¿verdad? Y le ofrecen de que si hay combates y hay de bajas y muestran el control de la zona, entonces le dan ascensos a los capitanes, generales, mayores del ejército, hay unas bonificaciones, hay unas vacaciones, es decir, mediante dádivas, mediante bonificaciones, manipularon para que se desatara todo ese macabro, esa macabra estrategia que se llevó a cabo en Colombia, que hoy se le llaman falsos positivos. Entonces aparecían muchachos, eran cuando más aparecían muertos, dados de baja, hubo un enfrentamiento en tal parte, mataron tanto. La gente en el momento, en ese año pensaban de que de verdad eran guerrilleros, pero hoy por hoy se ha demostrado que no eran guerrilleros. ¿Y por qué? Hay un caso muy particular de una señora que tuve la oportunidad de conocerla justo acá, de las Madres de Soacha, que su hijo era un chico que tenía trastornos mentales. Le colocaron el arma
Él era diestro, le colocaron el arma en la mano izquierda. Las botas la pusieron mal puestas. Es decir, todo contradecía. Y primero que todo, ella llevó la epicrisis, el diagnóstico, cuando él aparece a demostrar es que mi hijo era un chico que tenía 28 años cronológicamente, pero una edad mental de un niño de 6 años, 5 años. Era un chico enfermo. ¿Cómo pudo haber pertenecido él a la guerrilla si no sabía ni siquiera cómo tocaron? Eso solo para demostrar una de las tantas injusticias en el marco de esos casos aberrantes de los falsos positivos. Eso sería en Colombia. Y eso se está descubriendo en el marco de este tema de la justicia transicional en el marco de la JEP. Por eso es que el gobierno en Colombia quiere desaparecer ese mecanismo como es la JEP, esa unidad de justicia propia del acuerdo de paz, de justicia transicional como es la JEP. Porque lo que menos quiere el gobierno de Colombia que se demuestre qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables. Nos vendieron la idea de que el problema en Colombia era la guerrilla, que por eso no teníamos lo que merecíamos tener. Pero ahora se firmaron los acuerdos de paz, la guerrilla entregó las armas y ha habido una reconfiguración del conflicto en Colombia que nos están demostrando que el problema no era lo que nos decían. El problema ha sido otro, y es la avaricia del poder, la mezquindad de las 5 familias que por décadas han mandado en el país. Una ultraderecha que cada día su odio lo sigue alimentando y sus bolsillos también, para no dejar el poder. Así que lo que invitamos nosotros es que reconsideren lo que están haciendo, porque ya el tema de la guerra no puede seguir siendo en Colombia. O sea, el negocio de la guerra para ellos ya tiene que acabarse. Que el pueblo de Colombia merece tener una oportunidad de paz. Pero que esa oportunidad de paz no puede costarnos la vida a mujeres y hombres en Colombia. Pero también decirles a ustedes, desde este lado del charco, como decimos nosotros muy coloquialmente, que ahí hay un pueblo resistiendo con una gran esperanza de una transformación social, que nos las vamos a jugar frente a una posibilidad y una propuesta política, disculpen, electoral, que es lo que viene ahora. Estamos proponiendo un pacto histórico para Colombia, un pacto donde nos encontremos las diferentes miradas del movimiento social y popular para derrotar a una ultraderecha que ha mandado por décadas, por años, y es lo que nos tiene a nosotros como estamos hoy en Colombia, padeciendo necesidades, padeciendo hambre, miseria, cualquier cantidad de cosas. Siendo Colombia un país hermosamente rico, porque riqueza hemos tenido tantas que aún no han terminado con ella. Así que invitarles a que fortalezcamos esos lazos de hermandad internacionalista y que no nos dejen solos. Que hay un pueblo que resiste, pero con unos sueños y una esperanza y una paz estable y duradera. Gracias. Bueno, pues hay algunas preguntas y yo quería decirte, antes no lo he comentado, pero tú vienes de una gira internacional y bueno, pues va a terminar la gira internacional aquí en Andalucía. Sí. Y bueno, como has estado en muchos países de Europa, con tu perspectiva y tu bagaje, ¿cómo ves el panorama político europeo, el panorama sindical europeo y el panorama feminista europeo? Bueno, con todos los países que has podido visitar y que... Bueno, la verdad es que yo tengo que ser honesta con ustedes. En ese tema del feminismo he venido a aprender mucho.
porque ustedes nos llevan a nosotras, muchas cosas adelante. Pero también me he encontrado con cosas muy particulares, y es que los jóvenes acá tienen que pensarse más, me van a disculpar, salir un poquito de la zona de confort, porque también tienen unas luchas ustedes que tienen que mirar, que tienen que fortalecer, que tienen que trabajar en unidad del movimiento social popular y sindicalista. Pensarse, por ejemplo, cómo van a defender todo el tema de los desahucios, el tema de vivienda, que es una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención acá. Y no la vivienda porque sean los mayores los que tengan que defenderla, sino la vivienda porque las generaciones que vienen tienen que involucrarse en ello, ¿no? ¿Y quiénes son los jóvenes que están ahorita en los institutos y en las universidades? Un poco eso. En el tema feminista, te decía, ustedes nos llevan un poco más adelante, nos llevan un poco más de tiempo, pero hemos aprendido con ustedes esa lucha que han tenido. Nosotros allá, el tema del aborto está sigue siendo un tabú. Hay muchas normas para la defensa de los derechos de las mujeres, pero están en el papel, porque la realidad es otra. Hay muchos feminicidios en Colombia, son muchos, muchísimos. Y denunciar esos feminicidios nos está costando la vida a las mujeres. O sea, acompañar a una mujer que es violentada nos está costando la vida a las que estamos acompañando. ¿Ya? Porque si uno dice hay que implementar la 1257, que es la ley que está allá, está en el papel, pero las comisarías de familia están llevando a que las mujeres concilien con el agresor. Hágame el favor. O sencillamente el agresor no lo sacan de la vivienda de la mujer, sino que tienen que convivir con ella ahí. O sea, se dan unas cosas que tenemos que avanzar y aprender. Por eso esto para mí ha sido, con nosotras compañeras, ha sido un aprendizaje constante. En la gira que hemos hecho, lo que hemos establecido con muchas organizaciones hermanas es como ese intercambio de saberes, el saber que se sabe, y fortalecer eso que se sabe para seguir trabajando. O sea, esto no es una gira más, ¿no? Esto es el inicio de un gran trabajo que podemos estar realizando de manera conjunta, las mujeres, porque el patriarcado nos atraviesa a todas por igual a nivel global. No es en el sur global, a nivel global, porque son en todas partes del mundo. Tenemos que estar unidas frente a ese flagelo para luchar en contra de ese machismo, de construir eso en muchos hombres, porque no son todos, porque además no podemos ver a los hombres como nuestros enemigos, no son nuestros compañeros, pero tienen que respetarlos. ¿Cierto? Y quienes tenemos que hacer valer eso somos nosotros. Así puntualmente. Me llevo como todo ese aprendizaje y bueno, sabemos que vamos a estar compartiendo con ustedes una vez más un agradecimiento enorme a la Intersindical Valenciana, no me canso de decirlo. Fue la entidad que acogió mi nombre para traerme acá a compartir, a conocer gente bonita con ustedes, a aprender y también a mostrar la cara amable de los colombianos, del pueblo de Colombia, no de la dirigencia de Colombia, no, del pueblo de Colombia. E invitarles a que conozcan nuestro país, que es un país hermosamente rico, pero que resiste frente a todos estos flagelos que les acabo de comentar. Pues en la tónica de lo que habías dicho, una compañera ha preguntado cuál es la cifra de feminicidios que hay en Colombia en lo que va de años, si sabe la cifra.
aproximadamente? Bueno, mira, yo tengo 6 meses de estar fuera del país. No tengo cifras exactas, no tengo que ser honesto. Pero hasta cuando me vine, en mi región habían 21 feminicidios y yo salí del país el 6 de julio. Y solamente en tu región, porque estamos hablando Sí. que son 5 regiones, ¿no? Sí, entonces, allá la tasa de feminicidio es alta, alta, alta. Y allá no están condenando a los agresores por feminicidio, sino por otro tipo de cosas, como agresiones personales, pero no por feminicidio. Habiendo una ley de feminicidio, pero son de las particularidades de las cuales estaba hablando. ¿Sí? A ver un momento, esta compañera ha hecho 2 preguntas. ¿Qué importancia tiene la deforestación y el cambio de cultivos tradicionales por cultivos de coca y derivados? Los cultivos tradicionales son de coca, ¿no? Bueno, mira, el tema, y eso hace referencia al punto de sustitución de cultivo. Nosotros no decimos... Perdona que te interrumpa. Mira, la misma compañera dice que ha encontrado datos hasta octubre 545 feminicidios en Colombia. Bueno, Yo le hablaba de 21 hasta de mi región, que es un departamento nada más, de 21 hasta el mes de junio. Entonces, para que sepan ustedes cómo están las cosas. Y esos son de los feminicidios que legalmente, oficialmente están allá, porque hay muchas cosas que pasan que no la pasan como feminicidio, sino como una agresión más personal. Sí, Y lo justifican como crímenes pasionales, que son los títulos que los medios dan allá cuando matan a una mujer que la mata a su espalda. Es un crimen pasional, no es feminicidio, según ellos. Bueno, aquí hay varias preguntas más y aquí también en la sala, si os parece bien, vamos a ir combinando, ¿no? O bueno, o lo hacemos por orden de cómo se están reintegrando a la sociedad las y los exguerrilleros. Bueno, mira, voy a hablar, por lo menos en nuestra región, ellos están haciendo proyectos productivos donde viven, ¿ya? Hacen, dentro de esos proyectos productivos que tienen, hacen cultivos de peces, alevinos, hacen modistería, cosas para ellos vender y poder subsistir de ello. Se están presentando, como te decía, en el sistema de justicia transicional a contar las afectaciones a las cosas que ellos hicieron, porque eso les va a permitir a ellos un poco, dentro del marco de ese sistema de justicia transicional, tener unos beneficios, por así decirlo, ¿no? En términos de ley. Entonces, ellos también están haciendo parte de las juntas de acciones comunales. O sea, de los espacios de participación ciudadana, ellos hacen parte. Las hemos vinculado a ellas a los procesos organizativos de las mujeres. Entonces, es una forma que es un proceso, ¿no? Creemos que se ha ido dando. Se me olvidaba decirles que van alrededor de 300 firmantes de paz, es decir, excombatientes que los han asesinado. Eso está comentando, ¿no? Que están sufriendo acoso, asesinatos e incluso planteamientos de retomar la lucha armada. ¿Ya? Muchos de ellos se han devuelto porque no ven garantías. ¿Ya? Pero hablo de mi región. En mi región no se han devuelto ninguno. ¿Ya? Porque por regiones hay muchas veredas donde están ellos. En mi región no se han devuelto, pero no están en las mejores condiciones, no les están cumpliendo. Yo sí creo que es de valorar y de admirar el hecho de que persistan allí creyendo que otro país es posible sin las armas. Sí, gracias. Ha sido muy interesante lo que has contado. Creo que se va a ir porque no estoy conectado, ahora que me doy cuenta. Mira, yo te quería preguntar, aquí estuvo un compañero vuestro también, como te había comentado, profesor, sindicalista, que también había, digamos, regularizado su situación a partir de los acuerdos de paz.
que vivió también y sí, seguirá viviendo seguramente una situación de persecución terrible, tuvo varios intentos de asesinato, nos relató muchas situaciones de las personas acosadas, No se te escucha, acércate un perseguidas, poquito más. etcétera. Ponte más cerca. Lo que voy a hacer es enlazarme aquí, ¿no? Y saldrá en las grabaciones. Me voy a intentar. Vale. Ahora se tiene que oír, ¿eh? Como decía, aquí estuvo un compañero sindicalista, docente, que se había reintegrado socialmente en los acuerdos de paz, que ha estado posteriormente perseguido, ha tenido varios intentos de asesinato, en fin, y nos contó toda esta cuestión también del hostigamiento y la persecución y los asesinatos. Y quiero recordar que él nos habló que dentro de los acuerdos de paz, en el tema de educación, había un intento al menos de introducir una narrativa que explicara un poco todo lo que había ocurrido y lo que había sido el proceso, un poco como un intento también de lograr una reconciliación a nivel también un poco del conocimiento del pasado más o menos inmediato. Y al hilo de esto quería preguntarte un poco cuál es la situación de la educación en Colombia, de la educación pública, porque como sabes somos un sindicato que lucha por la educación pública fundamentalmente. ¿Cuál es la situación de la mujer dentro del contexto educativo en Colombia? Básicamente esto quería preguntarte. Ahí será. Ya. Bueno, mira, con relación, que son dos cosas. Con relación al tema educativo en el marco de los acuerdos, voy a hablar de un programa que me parece bien interesante, muy bonito, que se llama Arando la Paz. Arando la Paz es un programa educativo que tienen las propias combatientes ahí en la región de donde yo vengo. Es que Valledupar tiene una particularidad, y es que a 40 minutos tenemos un espacio de reincorporación y normalización, que es así como se llama, donde están las guerrillas de la FARC, del Frente 59. Ahí en medio de dos municipios que se llama Manaure y La Paz. Pero a una hora, por la otra vía, al sur de La Guajira, a una hora de Valledupar, hay otro espacio de reincorporación donde está el Frente 41 y otros allí, que se llama Pondores. Allí se está desarrollando un programa que se llama así, Arando la Paz, que es un poco todo el tema educativo, porque incluso muchos de los guerrilleros ni siquiera sabían ido a una escuela. O sea, ellos lo que aprendieron dentro de la guerrilla. Y muchos tuvieron que titularse en el marco de ese programa de alfabetización y demás. ¿Ya? Incluso tuvimos la experiencia de ver cómo se graduó el cabecilla, o sea, el comandante Solís Almeida del grado de primaria y después de bachillerato. Entonces, en los temas educativos sí se están haciendo unos intentos enormes, más por parte del gobierno, no, sino más por parte de la guerrilla y de la comunidad, que ha acompañado un poco todo ese tema. Con relación a los profes, a la situación de la educación pública en Colombia, por eso es que los jóvenes están en las calles. Yo les decía que la educación en Colombia es un privilegio de pocos. Y si es pública y de calidad, sigue siendo un privilegio de muy pocos. Se hacen concursos para vinculación allá, y hay gente que hace 6 años concursó y pasó y todavía no están siendo vinculados. Un poco para que ustedes me comprendan cuál es la dimensión del... Vinculados es contratados de manera permanente, ¿ya? Allá la contratación que se da es de manera temporal. Temporal. Y voy a hablar de mi región, me gusta hablar de lo que conozco y lo que palpo y lo que tengo allí a la mano. En la región, quien tiene la contratación para
los profesores de vereda, es decir, de las zonas de difícil acceso, es la iglesia. La iglesia hace el contrato con las alcaldías, que para ustedes son ayuntamientos, ¿verdad? O los contratos con la gobernación, que para ustedes es la generalidad. Entonces la iglesia hace contrato con ambas instituciones para ella subcontratar a los docentes que van a mandar a las mujeres. ¿Ya? Y las condiciones de las mujeres allí, estamos en total desventaja. Total desventaja. O sea, son pocas las docentes que están en ese sistema que están contratando. Y el tema de los concursos que se hacen, es un sofisma, lo hacen como para generar la expectativa a la gente, pero termina el gobierno de turno, el político de turno, a dedo, a su conveniencia, contratar al que está con él, porque muchas personas que son profesionales con maestría, doctorado, usted los encuentra que pasaron los concursos y aún no los han llamado a contratar. Entonces ahí se impone más como el tema político, ¿ya? El tema político. Tiene que la gente someterse un poco al capricho del político de turno, del dirigente de turno. Y están haciendo recortes sustanciales a las universidades públicas. Mientras que el presupuesto de Colombia a la inversión para la defensa, es decir, nosotros decimos para la guerra, aumenta, el recorte presupuestal que tiene la nación para la inversión en las universidades públicas y en la educación pública, lo han recortado. 50%, 30%, o sea, cada vez van recortando. Mientras que para el tema de defensa nacional, cada vez le van aumentando. Entonces hay una disparidad enorme. Una compañera está diciendo que no solamente por la educación, sino por otras cuestiones públicas. En otro ámbito de lo público, pues me imagino. La salud. Ya lo sé, pero bueno, ya que lo está comentando, la salud u otros servicios públicos dentro de la educación, pues como pueden ser... la sanidad, por ejemplo, perdona que me meta. La sanidad, ¿cómo se encuentra? Y las políticas para mayores, ¿eso existe allí? Bueno, mira, allí hay un programa que se llama Colombia Mayor, pero en ese programa de Colombia Mayor es un tema asistencial, más no integral, ¿ya? Allá le dan cada 2 meses a los abuelos, a las personas mayores, le dan un bono de alimento, ¿cómo les explico? De 160.000 pesos, es decir, 80.000 pesos mensual, lo que para ustedes son 20 euros. ¿Ya? Mira ese es el asistencialismo, o sea, hacen ver que dan, pero realmente eso de qué les sirve si no tienen una atención prioritaria en salud, por ejemplo. ¿Verdad? Que es lo que uno busca, no la tiene. Porque allá la salud está privatizada, para eso están las EPS, las empresas prestadoras de salud. Allá la salud en Colombia es un negocio de pocos. Así concretamente es lo que. Y quienes manejan las EPS, quienes son dueños de las EPS, son los que están en la dirigencia política. No están ellos propiamente, pero están sus esposas. Por ejemplo, la esposa de ese expresidente innombrable, prefiero no decir su nombre, es una de las mayores accionistas de una de las empresas prestadoras de salud más grandes de Colombia. Por darle un ejemplo. Quería hacer una pregunta, acércate. Que es más fácil. Sí, bueno, yo tengo varias preguntas. A ver si me acuerdo de todas. La primera, ¿hasta qué punto los actores y actrices que han participado en los acuerdos de paz han tenido independencia o han tenido posibilidad de acción o se han encontrado bloqueos? En el sentido de que, claro, habría partes enfrentadas entre sí y luego, por otro lado, ¿qué aportación ha podido hacer el movimiento de mujeres
y los movimientos populares en ese proceso? Esa sería la primera pregunta. Hay dos preguntas. Sí. La otra sería un poco en paralelo con otros procesos de paz que había en Latinoamérica, y ya creo que lo has mencionado antes, cuando hay un desarme, se produce un hueco que viene a ser ocupado por otros elementos porque hay se produce un vacío de poder. Yo tengo la experiencia de otros países como El Salvador, que lo que ha supuesto ese acuerdo de paz que hubo, se firmaron en el año 92, creo recordar, pues supuso un aumento de la criminalidad y una toma de un poder paralelo por parte de las maras del narcotráfico. Entonces, no sé si se puede establecer un paralelismo con lo que pueda estar pasando en Colombia o no. Otra pregunta sería un poco los actores extranjeros, Estados Unidos en su momento con el apoyo militar, después bombardeando o haciendo las fumigaciones masivas de cultivos de coca en Colombia, o ahora supongo que con esos acuerdos de paz, como se le quiera llamar, habrán hecho un desembarco a través de proyectos de desarrollo con ONGs que al final pues beneficiarán a unos o a otros. Nos hablará un poquito sobre eso y si España también está jugando en ese juego, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado español? ¿Qué papel juega ahí, no? Y la última pregunta es qué podemos hacer desde las asociaciones, desde los colectivos sociales y desde lo que es la gente de a pie, aquí en el Estado español, ¿qué podemos hacer para apoyar ese proceso a una paz que todos y todas deseamos? Bueno, Creo que son muchas cosas, pero bueno, tú intenta lo que puedas. pero una va ligada con la otra. Gracias. Mira, en el marco del tema del cuarto punto que hace tu referencia de cultivo de uso ilícito, en Colombia pensábamos que habíamos superado el tema del glifosato, que es la aspersión de los cultivos de uso ilícito. Este gobierno retomó ese tema de aspersión de pesticidas a esos cultivos, simple y llanamente por un acuerdo comercial que tiene con Estados Unidos. ¿Ya? Y Estados Unidos, sobre pretexto de que va a traer el desarrollo y va a amparar un poco los derechos humanos a través de una entidad que se llama la USAID, lleva supuestos programas de desarrollo a Colombia, pero notamos con profunda inquietud el desarrollo no es tanto, que las comunidades siguen, yo diría que hasta peor que como estamos. ¿Ya? Por ese lado, que tenemos en Colombia alrededor de 12 bases militares norteamericanas. Eso les da un mensaje a ustedes, sobre todo del centro hacia el sur del país. Con relación a los excombatientes de FARC, hay mucha gente que sí, evidentemente, como no ha visto garantía, se ha devuelto a la lucha armada. Entonces, los que están cumpliendo con los acuerdos, los que se acogieron, se han quedado en esa zona del movimiento social y popular, nosotros estamos acompañándoles, los hemos vinculado a los espacios organizativos, como les decía anteriormente, la Junta de Acción Comunal, como son la Junta de Acción Comunal para nosotros es lo que es para ustedes las asociaciones de vecinos. Así los hemos acogido a ellos allá, para que participen también en los consejos de juventudes. O sea, en cada uno de los organismos, de los grupos poblacionales, mujeres, jóvenes y juntas de vecinos, a ellos se les ha dejado que participen. ¿Ya? Un poco para que se dé ese paso de la reincorporación. No podemos hablar de reincorporación y que los tengamos a ellos allá. No. Tenemos que materializarla y nos toca a nosotros de la sociedad civil, de los colectivos,
acompañar los procesos, ¿verdad? ¿Que eso trae unas consecuencias? Sí, no todos los procesos lo hacen. No todos los procesos lo hacen. Por el mismo temor. Nosotros en la región en donde yo vengo, tradicionalmente lo han mandado clanes. Clanes son familias que han mandado por décadas en la región. Entonces hemos salido de un clan, de una familia que tenía X tiempo mandando y ahora está mandando otra familia que tumbó a esa familia, ¿verdad? Entonces, la particularidad es que ambas familias han tenido, de alguna manera, vínculo con esos grupos, no de la guerrilla, sino de los otros. Ya. Entonces, eso hace más compleja la cosa, hace bien compleja la situación. Por eso yo reitero que trabajar por la paz de Colombia no puede costarnos la vida a nosotros. Puede costarnos la vida. No sé si recogí un poco tu inquietud. Y que hay una disidencia, hay que decirlo. Hay el frente primero que estaban en el suroccidente del país, ellos no se desmovilizaron, ellos no se reincorporaron. A esas es las que se le llama la disidencia de FARC, ¿verdad? Ellos siguieron en su lucha armada. ¿Ya? Entonces, cuando yo les hablo de una reconfiguración de ese conflicto, es porque ese grupo más otros grupos como es las BACRIM, que son las que nacen, pero ya desde el narcotráfico y las bandas delincuenciales, es lo que ha tenido, es lo que está ahora ocupando los espacios donde había estado la FARC anteriormente. ¿Me hago entender? Entonces, si quedó ese rincón vacío, ahí llegó el grupo X y pretende llegar el otro, entonces hay un enfrentamiento entre los mismos grupos ilegales por la disputa del territorio. Eso estamos viviendo ya. Entonces, a eso es lo que yo le llamo una reconfiguración del conflicto en Colombia. La compañera. Muchas gracias, Tai. Mi pregunta es, has mencionado la importancia de tejer redes entre las mujeres. ¿Tienes algún proyecto en mente? ¿Cómo podemos mejorar y ampliar esas redes entre las mujeres a nivel mundial? Bueno, mira, nosotras tenemos un sueño desde Azonán. Por lo que hemos vivido muchas de las mujeres, para no entrar en detalles a dar nombre. Y es tener unas casas de acogida, pero de nosotras, del colectivo de mujeres, del movimiento social de mujeres. No lo que nos han querido vender el Estado de Colombia, porque allá hacen unos centros que nada más funcionan 2 o 3 meses, pero funcionan porque es un contrato multimillonario que hacen y eso nada más dura 2 o 3 meses mientras está el contrato y después, ¿qué pasa con las mujeres que están siendo violadas, que están siendo violentadas? No hay una asistencia psicojurídica, psicosocial, no la hay. Entonces nosotros tenemos como una propuesta de unas casas de acogida y tenemos el sueño de que Azonán tenga su casa matriz de acogida en Bogotá. Nos estamos pensando 3 casas, norte del país, que es en la costa atlántica, la región de donde yo vengo, centro del país, que es en Bogotá, y sur del país, que es donde están las compañeras, donde se ve el tema de los cultivos de uso ilícito. Porque allá la cosa está fuerte, o sea, hay compañeras que ya uno no sabe, que dicen, bueno, pero ¿dónde las meto? Si ya en mi casa, aparte de mi familia, tengo 2 ahí y aquí ya no hay dónde ayudar, cómo ayudarles. Entonces nos estamos pensando desde Azonán en esas casas de acogida. Le estamos diciendo a todos los compas de estos sectores que nos acompañen, que toda la ayuda técnica, financiera, política y demás, bienvenido sea. Y que la materialicemos juntos. Que si ustedes quieren ir allá a mirar qué estamos haciendo, bienvenido sea. Que esto sea el inicio de un hermanamiento entre nosotros. O sea, hay muchas formas de ayudar.
y no podemos perder la comunicación. Nosotros les estaremos mandando. De hecho, a través de la Intersindical Valenciana, nosotros vamos a dejar las propuestas y vamos a mirar cómo hacemos un cofundi para iniciar con el tema de las casas. Porque, miren, tengo que decirlo hoy, en Bogotá ya hay varias compañeras en casa de otras compañeras y las que siguen saliendo, ¿dónde las vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Sí se requiere eso, pero que sean unas casas permanentes, porque si lo hacemos del colectivo de mujeres van a ser casas ahí para atender. No es que ellas vivan eternamente ahí, no, pero sí por lo menos una atención para mirar cómo se le orienta a ellas después en otras cosas, cómo se le forma, o sea, que sea una cosa integral, ¿ya? Porque no estamos de acuerdo con esas casas que nos montan temporales, que hasta la montan en hoteles, ¿cómo le parece? En Bogotá, en Valledupar, contrataron 400 millones de pesos, 2 meses con un hotel para el tema de violencia contra las mujeres. Y usted iba al hotel y lo que menos encontraba era una mujer violenta. Porque además te ponen una cantidad de requisitos para acceder al programa que de aquí a que tú los cumplas terminan matándolos. Hay que actuar en el momento, o sea, tiene que ser un programa eficaz. Así que propuestas sí hay, bienvenida a toda la solidaridad que ustedes puedan tener. Sí. Vale, me acerco. Simplemente me ha llamado mucho al principio del relato el papel fundamental que ha tenido la mujer en el proceso de negociación del proceso de paz, que es algo que no se ha visibilizado mucho realmente. Y me gustaría destacarlo, no sé si quieres decir algo más sobre esto, porque es una de las cosas que más me ha llamado la atención tener en cuenta su papel, no su papel, su realidad de víctima dentro de dos procesos, ¿no? El que es patriarcal y estructura y luego el propio, digamos, un poco del proceso de guerra, etcétera, ¿no? Quería destacarlo, no sé si querías decir algo sobre esto, porque creo que me ibas a contestar. Sí, mira, el tema del enfoque de género en los acuerdos de paz, en el acuerdo de paz en Colombia es particular en el mundo. En el mundo. Porque es el primer acuerdo mundial que logra insertar en cada uno de los puntos acordados el enfoque de género. Y sí fuimos muy afectadas las mujeres, pero yo creo que como esa naturaleza que tenemos, como somos dadoras de vida, ¿verdad? Tenemos una capacidad de resistir y de transformar mediante el amor, mediante el coraje, mediante muchas cosas. De que seguimos viendo la posibilidad de una paz estable y duradera en el país. Yo soy una soñadora de la paz, lo tengo que reconocer. Sí, yo no hablo porque yo digo, tiene que haber otro país posible. Yo no puedo dejarle a mis nietos, o por lo menos mis acciones tienen que contribuir a que venga un bienestar para futuras generaciones. Y sumada muchas acciones, eso podemos lograr. Y sobre todo en las mujeres, porque es que en Colombia la mayor población somos mujeres. Y me atrevo a decir que en el mundo somos mujeres. ¿Cierto? Entonces el compromiso es nuestro de esta transformación social para el bienestar de todas y de todos, para el bienestar de la familia, ¿no? Entonces, no sé si recoge un poco la pregunta que hiciste. Yo el sueño de la paz sigue siendo un sueño de todas. Nosotros allá acogimos el proceso, en Colombia el movimiento social, y en la región especialmente lo acogimos y lo seguimos acogiendo, pese a los señalamientos que hay. ¿Ya? Yo creo que esas estrategias de señalarlo es un poco como para que desistamos de ello, para que miremos otra posibilidad que quiere este gobierno fascista que tenemos, que es el de la guerra, pero en mi cabeza no cabe
no cabe el tema de la guerra, no cabe el tema de la exclusión, no cabe el tema de la desigualdad, del señalamiento, no cabe la estigmatización. Yo sí creo que nosotras como mujeres estamos ahí para construir, construir para avanzar, construir para transformar y construir para materializar los sueños de todas. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Sí, además se ha quedado. Gracias por los que han estado conectados y conectadas y a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias. Hola, yo sí quería una última cosa, Noela, y si me permite. Has hablado. ¿Puedo? Pues bueno, Lola, ya está, venga, Lo sí. metemos en la grabación. A ver, yo quería, como antes has hablado del proyecto que tiene, no se me ve en la pantalla. Me he puesto la pantalla para que me veas, pero al final, a ver, ahora sí ya se me ve un poquito. Hola, me alegro de saludarte. Yo te conocí también en Santander. Es que no se me ve bien, ¿no? Lo intento, pero no. No te preocupes, habla, Lola. Has dicho que tenéis el proyecto sobre la casa de acogida, ¿no? Y bueno, que lo queréis llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿sería posible que nos mandarais el proyecto? A ver, nosotras desde aquí, desde Espacio Feminista, desde USTEA, proponer algo, ¿no? Teniendo el proyecto que ustedes tenéis formulado, de qué manera podríamos aportar algo o ayudar en algo, ¿no? Nosotros... Claro, compañera. Con todo el gusto, yo les hago llegar, ustedes me darán acá los correos y les hacemos llegar la propuesta que tenemos en mente. De igual manera, a Beatriz, me parece una mujer encantadora, muy Sí. maja, incansable, luchadora. Y también a ella también se los voy a dejar en la Intersindical Valenciana. Y a ustedes y a todo el que quiera aportar. Antes ha hablado de un crowdfunding. No sé si no te has dado cuenta, Lola, que ha comentado que van a hacer un crowdfunding. Entonces, pues seguramente nos podrás pasar Sí, el proyecto también del crowdfunding y entonces se podrá aportar, me imagino yo, sí, a cada través quien de lo que considere. considere. Vale, muy bien. Pero Bueno, ante todo, cuando logremos hacer todas esas cosas, lo que más nos interesa es que ustedes puedan ir y ver lo que estamos haciendo. Claro, Que nos claro. Eso, acompañen. O sea, sí. no es que ustedes me vayan a dar, le vayan a dar a Sonan los 2 pesos, los 2 euros y ya. No, no, no. Yo quiero que ustedes vayan a ver lo que estamos haciendo en cada una de las regiones donde se van a hacer las casas. Bueno, Claro, eso es lo ese debe suyo. ser el compromiso. Sí, y otra cosa también que quería yo, se lo dije ayer a Manuela, ¿no? Porque hoy no iba a poder estar yo en la conferencia, al final he podido estar y me alegro muchísimo de haber estado. Es que sí, una vez que tú te vayas, si quisiéramos, porque desde luego el testimonio es importantísimo, ¿no? Y mientras más difusión le demos a tu testimonio, eso también es una forma de ayuda, ¿no? De que se conozca lo que está pasando, ¿no? Entonces, desde allí, si alguna vez quisiéramos organizar otro tipo de evento como este, ¿no? Una conferencia, podríamos contactar contigo y hacer lo posible, ¿no? Conmigo y con todas las compañeras de Asonan. Ujú. Yo voy a dejar todos mis contactos. Yo creo que traigo una tarjeta. Es más, voy a dejar unas tarjetas aquí también para que cada uno tenga mis contactos. Y ahí están los contactos de Asonan. Escríbanos al correo de Asonan, al correo de Taís. Y vamos a estar en una comunicación fluida. Muy bien, gracias, muy bien. A ti, Lola. Un abrazo. Igualmente. Tan bonito. pues nada, pues darte las gracias por, bueno, por venir, por estar aquí, por ofrecerte a compartir con todas nosotras tu experiencia. Bueno, han quedado muchas experiencias por contar, pero bueno, entiendo que has contado lo que tenías que contar. Y bueno, pues eso, agradecértelo, de verdad, un honor que estés aquí y bueno, pues desde usted te queríamos dar un detallillo. ¡Ay, mírala! Se las tenía guardadas. ¡Ay, gracias!
gracias. Ay, gracias. algún detalle, bueno, y esperamos Gracias. que, Qué bonito. Lo podemos ver, lo podemos ver. que todos los proyectos salgan muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Y, y esperamos que, bueno, que todo salga muy bien. Sí, sí. Ese es el sueño de todos. Bueno, y si toca correr, Aquí estamos, aquí está tu casa. Aquí está tu esa es casa. la pregunta que yo les hago ahora. Ay, si me toca correr. Andalucía es tu casa. Bueno, gracias. Gracias. Muchísimas gracias por todo y bueno, pues gracias a todas las personas que habéis venido aquí presenciales y las que estáis online. Y bueno, pues nada, agradeceros a todas y en especial, por supuesto, a Tai y a su organización y bueno, este privilegio de que esté en Andalucía nuestra compañera. Bueno, Gracias. Adiós. Beso. Hasta la próxima. Adiós. Sonar